teniendo disponible, y en este caso la información disponible es que las leyes definidas, las leyes asterisco en el ítem A y en el ítem B, son de composición interna, por lo tanto eso no habrá que probar, como en el caso anterior, que el objetivo era ver si eran operaciones internas. En este caso, ya se afirma que las mismas cumplen con tal condición, por lo tanto, tendríamos que estudiar, no simplemente, sino tendríamos que estudiar una de las operaciones definidas, ¿sí?, en estas leyes de composición interna, una de las propiedades, perdón, no de las operaciones, una de las propiedades definidas en estas leyes de composición interna. Recuerden, e insisto, siempre que las propiedades son de las operaciones, no de los conjuntos. En este caso, la propiedad asociativa tiene una definición que es genérica, que no depende del conjunto, dependerá de la operación, pero no depende de qué tipo de operación. Si yo tomo tres elementos, cualesquiera, del conjunto, en este caso el conjunto es el conjunto R, pero podría ser cualquier otro conjunto, si quisiera dar la definición general de asociatividad, para tres elementos cualesquiera del conjunto de los reales, se tendría que verificar que si realizamos la operación A asterisco B y al resultado lo operamos con C, la resultante de esa operación debería de ser la misma que hacer la operación asterisco entre A y el resultado de B contra C, o de B operado con C, y en este caso B asterisco C. Esta definición, si nosotros cambiamos el conjunto universo, es una definición genérica. Es decir, la asociatividad tiene esta definición. En este caso es la propiedad asociativa del operador asterisco en el conjunto de los números reales. Bien, ¿cómo está definida la operación asterisco? El A, si se quiere, es un poquitito más ingenioso que el B. El B lo podrán hacer solo una vez que desarrollemos concretamente el punto A. Bien, vamos a llamar 1 y 2 respectivamente, ¿sí? Y vamos a empezar con 1 y vamos a ver si a partir de 1 llegamos a 2 o si comparando 1 con 2 tenemos igualdad en general. Bien, en el caso 1 tenemos A asterisco B asterisco C. Bien. La operación asterisco inicialmente está definida para dos elementos, pero se puede generalizar hasta para un número finito de elementos, n elementos, ¿sí? Podría ser A1, asterisco A2, asterisco A3, asterisco A4, asterisco A5, asterisco AN. ¿Sí? Bueno, en este caso, primero vemos que da como respuesta A asterisco B. La forma de definir asterisco es la suma del primer elemento más el segundo, más el resultado del producto entre el primero contra el segundo. Por lo tanto, el primer paréntesis tendría como resultado A más B más dos veces, más el producto de A por B asterisco C. Bien, ahora tenemos que el nuevo primer elemento dejó de ser A, ¿sí?, y el segundo elemento dejó de ser B. El primer elemento es el resultado de A asterisco B, que en este caso es A más B, más el producto entre A multiplicado por B. Por lo tanto, siguiendo la ley, si
todo lo que está entre llaves representa al primer elemento, ¿sí? En la llave superior y en la llave inferior tenemos al segundo elemento, en este caso tendríamos que seguir la regla que define el operador asterisco. Sumo el primer elemento y el primer elemento es todo A más B más el producto entre A y B más el segundo elemento, que en este caso el segundo elemento es C, más el producto del primer elemento, que es A más B más A por B, multiplicado por el segundo elemento, que en este caso es C. Entonces, ese sería el resultado de realizar esa operación. Y acá vale la pena utilizar el asterisco, perdón, el paréntesis, para organizar los resultados. Bien, por un lado tendríamos que esa sería la operación que le llamamos 1. Si hacemos 2, tendríamos que hacer A operado con el resultado de B asterisco C. Entonces, en este caso tendríamos el primer elemento, que es A, más el segundo elemento, que es B asterisco C, más el producto del primer elemento, que es A, por el segundo, que es B asterisco C. Bien, ahora tenemos la operación asterisco, que tiene una definición particular, que dice que, en este caso, B asterisco C sería el primer elemento más el segundo más el producto del primero por el segundo. O sea, nos quedaría A más B más C más B por C más el producto del primer elemento por el resultado de B asterisco C, que en este caso sería B más C más B por C. Entonces habría que comparar las dos igualdades, la igualdad 1 y la igualdad 2. Si se quiere, se puede descomponer hacia su generalización, hacia su máxima expansión, de manera tal de comparar elemento a elemento. Entonces tendríamos, por ejemplo, si tomáramos de vuelta 1, acá ya se puede decir algo, pero no vamos a adelantar cuestiones que son por ahí un tanto más complejas. A más B más A por B más C más A por C más B por C más A por B por C. Eso sería 1. Y 2 sería A más B más C más BC más A por B más A por C más A por B por C. De manera tal que tenemos en su máxima expansión tanto a 1 como a 2 y podríamos comparar elemento a elemento. Bien, claramente A y A
Vamos a tomar otro color para no... No estoy... Se podría cancelar porque acá la igualdad es lo que querríamos comprobar. Es decir, el objetivo final es comprobar si las dos expansiones, es decir, las dos expresiones, tanto 1 como 2, son iguales o no. Entonces, si fueran iguales, tendríamos que tener a la misma expresión del lado izquierdo y a la misma expresión del lado derecho. Tenemos del lado izquierdo A y B, del lado derecho A y B. Tenemos del lado izquierdo A por B, tenemos del lado derecho A por B. Tenemos del lado izquierdo C, tenemos del lado derecho C. Tenemos del lado izquierdo B por C, tenemos del lado derecho B por C. Tenemos del lado izquierdo A por C y del lado derecho también. Luego tendríamos A por B por C. Por lo tanto, se obtiene exactamente lo mismo considerando la igualdad 1 que la igualdad 2. ¿Sí? Acá fuimos al extremo de comparar de manera haciendo una sobreutilización de operaciones, porque antes de llegar a esta comparación término a término, se podría haber apelado, ¿sí?, a la propiedad distributiva del producto de los números reales, a la propiedad, asociativa, a la propiedad asociativa del producto de números reales, para asegurar que las expresiones en efecto son asociativas. Entonces, si la multiplicación, en este caso usual, y la suma usual son operaciones asociativas, el operador asterisco en este caso particular también resulta de ser asociativa. ¿Y por qué es asociativa? Por propiedad asociativa. Asterisco es asociativo por ser asociativo el producto de números reales y por ser asociativa la suma de números reales. Esa es la justificación teórica de por qué esas dos expresiones, o de por qué, de por qué esta operación, la operación asterisco, resulta ser una operación asociativa. Lo mismo habría que hacer en el ítem B. Y en este caso solamente se nos pregunta respecto de esta propiedad particular, que es la asociatividad.